El caso Bielorrusia es uno de los temas que ha estado ocupando las principales portadas, particularmente desde el punto de vista judicial en los últimos días. Y una de sus protagonistas que ha estado justamente en el tapete es la ex ministra de la Corte Suprema, quien, hay que decirlo, fue notificada en las últimas horas justamente por esta querella de capítulos que ha presentado, en este caso, el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones de Santiago y que va a tener que ser revisado. Estamos hablando de Ángela Vivanco. Y en el tema del día, la exministra ha accedido a conversar con nosotros y ya la vamos a ver en pantalla. ¿Cómo está, Ángela? Muchas gracias por estos minutos que nos va a entregar. Hola, buenas tardes, Néstor. La verdad, muy cansada, ha sido bien desgastante este último proceso, pero trabajando, por supuesto, como siempre lo he hecho, en mi defensa y preparando, por supuesto, aquello que va a ser nuestra respuesta y nuestro planteamiento a esta querella de capítulos que se me ha notificado hoy. Partamos por eso. Hoy día entonces se le notificó y ahora comienza a correr el tiempo, obviamente, para las contestaciones que usted va a tener que hacer con su equipo jurídico, ¿verdad? Una vez que el receptor certifique que se me notificó, la Corte tiene que fijar día y hora para la audiencia. Y la idea nuestra es, sin perjuicio de que en esa audiencia haya alegatos, también presentar un escrito con todos los planteamientos nuestros, porque muchas veces en el alegato no se puede decir todo o no se alcanza por tiempo, así que vamos a hacer una presentación además del alegato. Para quienes nos están viendo, Ángela, partamos de la base. A ustedes se les está por parte del Ministerio Público acusando de, en tal caso del fallo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el consorcio Velaz-Movitech. Pero han aparecido ahora otros elementos en esta misma trama, o está el caso del fallo del caso Fundamenta. Pero me gustaría conocer, primero, antes de entrar a los detalles, ¿cuál es su visión de estas acusaciones? Porque a juicio del Ministerio Público, los antecedentes, me imagino usted escuchó la audiencia de formalización, hay detalle. El Consejo de Defensa del Estado dice que en el caso de Velaz-Movitech, para Vargas, Lagos y su pareja, había un efecto reiterado de lo que estaban haciendo. ¿Qué cree usted que es lo que está pasando acá, pensando en que obviamente usted dice que todo esto es absolutamente falso? Bueno, en primer lugar, yo voy a defenderme y voy a explicar lo que respecta a mí. Yo no me puedo pronunciar respecto de qué conversaciones o qué acuerdos o qué negocios pudo haber respecto de terceras personas, puesto que, como lo he dicho varias veces, mi pareja es una persona independiente de mí. Él tiene su propio trabajo, sus propios negocios, y cualquier intercambio que haya tenido en ese tenor es un tema que se tiene que dar cuenta efectivamente por parte de su defensa. La defensa que yo voy a hacer va a tener que ver con mis conductas propias. Y respecto del fallo Velaz-Movitech, porque a eso se refiere la querella del capítulo, sí, lo que yo puedo decir es que es una causa que pasó 7 veces por la sala, que las 7 veces se resolvió con distintas integraciones, que todas las integraciones fueron aquellas que correspondían, incluso estuvo en algunas presidiendo Sergio Muñoz, que era el presidente de mi sala, y en todas ellas lo que se acordó por votos de 4-1 o 5-0. No hubo ninguna en que mi voto fuera determinante, y además por Ministerio del Código Orgánico de Tribunales, el que preside vota al último, por lo cual en todas esas votaciones en que yo participé sobre el caso Velaz-Movitech, yo voté al último y no al principio. Y todos fueron fallos tomados de acuerdo a derecho, y creo que los abogados trataron, ¿no es cierto?, de crear una situación de, entre comillas, irregularidad a propósito del proceso que se abrió en la Corte Suprema el año pasado,
porque ellos nunca antes habían hecho un reclamo, ni habían hablado con el presidente de la Corte, ni habían hablado de irregularidades, sino que lo hicieron aprovechando el tema del proceso que se abrió en mi contra. Incluso no hubo ninguna denuncia por escrito. ¿Y por qué cree, cuál era el móvil entonces de ellos de salir ahora a denunciar de que hubo presiones, de que se generó arreglos en la tabla, por ejemplo, para alguna de las votaciones o de las últimas votaciones del caso Movitec? Bueno, yo pienso que cuando se pierde una causa y se pierde en tantas ocasiones como ellos pasaron por la sala, me parece que ellos vieron como una posibilidad darle un cambio de giro a esto a propósito de sumarse a un proceso ético, que fue un proceso también muy irregular porque terminó en una remoción express. Y ellos vieron una oportunidad en esto y creo que se les dio un espacio que posiblemente si hubiera habido más rigor no se hubiera dado, porque como digo, estos reclamos de irregularidades nunca los hicieron formalmente antes, descubrieron un año y tanto después que había presuntas irregularidades, cosa que es bastante extraña. Y no solamente esto, sino que los abogados que representaban a Codelco, incluso a periodistas, les dijeron que tenían fotos mías con los dueños de Velas Movitec en otros países. Entonces, cuando a mí el periodista en cuestión me llamó y me dijo, mire, dicen esto, yo le dije, por favor, que las presenten, que las muestren, porque yo no he estado con ninguna persona de todos estos en ningún país y por supuesto ni siquiera conozco a los dueños, pero que las presenten porque eso me da la facilidad a mí para yo poderme defender y si están inventando esto para poder demandar. Después dijeron que yo había coincidido en algún viaje con personas de Velas Movitec. Aquí se ha dicho mucho tratando de armar una causa y se les dio ese espacio para que la pudieran armar y por supuesto lo que me corresponde a mí ahora es defenderme sobre eso porque tengo la firme convicción de que lo que yo fallé, lo fallé en derecho y no porque tuviera yo ningún interés de otra especie más que cumplir con la teoría o con la tesis que uno se forma de un caso respecto del cual conoce. Y en este contexto, cuando uno escucha la formalización, abogada, a ver, se dice que usted, por ejemplo, visitaba la oficina de Mario Vargas. Lo que se ha dicho por parte de la defensa de Mario Vargas y otros es que usted iba a una peluquería. Pero también se dice que el día que se sube el escrito se habría hecho desde su residencia y habría estado en esa casa justamente Mario Vargas y algunos de los abogados que obviamente tenían que ver con esta tramitación. ¿Cómo responde usted a eso? Mire, en primer lugar, el tema de la georreferenciación sí. Hace que si yo estoy en mi casa y hay una universidad a poco espacio, como sucede en el caso de mi casa, podría aparecer un alumno de la universidad georreferenciado junto conmigo. Depende de la antena. Yo jamás visité la oficina de Vargas y Lagos, nunca. Como lo he dicho en otras oportunidades, hay estudios a los que me invitaron, por ejemplo, a dar una conferencia, a conversar, me invitaron a algún cóctel o cosas así, pero para mi fortuna, al estudio de Lagos y Vargas nunca me invitaron. Así que no tengo el problema de explicar, mire, es que fui, pero fui por esta razón. Nunca fui. Y en consecuencia, cuando me dicen usted está georreferenciada, estoy georreferenciada en relación con una peluquería y en relación con un departamento que yo tengo a la vuelta de la calle en Napoleón. En ese momento, en la audiencia de formalización, hicieron como que esto era una prueba fehaciente de que yo había ido a la oficina de Lagos y Vargas, pero no fueron capaces de presentar un registro de entrada, no fueron capaces de presentar cámara o que alguien de las personas que trabajaban en esa oficina dijeran que yo había ido. Cosa curiosa, si es que yo iba tanto, porque ellos presentaron como 20 líneas de georreferenciación mía, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir en primer lugar? Que yo nunca he ido a la oficina de ellos. En segundo lugar, que yo nunca he recibido nada de ellos. Y en tercer lugar, que las veces que estuve con ellos fueron absolutamente sociales y con más gente. Y como usted se dará cuenta, es un asunto hasta ridículo pensar que alguien va a ir a la casa de un juez a mandar un escrito. Eso es hasta peca de absurdo, ¿no? En mi casa nunca se mandó un escrito de ningún abogado. Jamás ningún abogado vino a trabajar y yo no fui a la oficina de esta gente nunca. O sea, usted dice allí hay un error de la Fiscalía respecto a la georreferenciación de cómo la interpretan. Básicamente ahí es donde usted dice esto no es así por este punto. Y por la lógica, Néstor.
porque hay cosas que tienen lógica, o sea, que hayan concluido de que yo iba media hora a la peluquería y después corría a la oficina de estos señores a recibirme de dólares, es un asunto absurdo. Y que hayan venido a trabajar a esta casa y mandar escritos a esta casa también es un asunto absurdo. Me parece a mí, se lo digo aquí como abogada, cuando uno es abogado, particularmente cuando uno es juez o está en un proceso investigativo, no solamente tiene que buscar pruebas de aquello que quiere demostrar, sino que también una cierta lógica. Y aquí no hay ninguna lógica en lo que se está argumentando. ¿Y por qué cree que la Fiscalía entonces insiste en este punto, abogada? Porque me parece a mí que la Fiscalía extrañamente se apuró en armar una causa respecto de la cual no tenía todas las piezas. Entonces juntaron algunas piezas y todo lo que se refiere a mí lo han inducido de georreferenciaciones o de que yo hice un viaje para Navidad y entonces lo había hecho con la plata de Velasco Vitec. Están tratando de juntar antecedentes que no coinciden entre sí y que no tienen ningún tipo de lógica. Yo siempre viajé. No viajé solamente cuando era ministra, yo he viajado mucho en mi vida, yo hice un doctorado fuera y he viajado desde que era muy joven, viajé muchos años con mi hija, algunos años después con Gonzalo y mi hija, luego los dos juntos, viajé por temas profesionales, viajé por vacaciones, entonces están pintando como si yo hubiera hecho un viaje o dos porque me cayó esta plata y que como que yo nunca hubiera viajado antes. Entonces me parece a mí que esta investigación es una investigación como una especie de colador que tiene muchos hoyos, muchos espacios vacíos y que los están tratando de llenar. Ángela, está bien, ¿no? Obviamente es parte de su defensa y su posición, no es su verdad la que nos está expresando, pero usted era amiga del conservador de Puente Alto, del conservador de Chillán, porque dicen que al final la relación era de usted con Gonzalo, ¿no es cierto?, su pareja, con estos conservadores. ¿Ustedes eran amigos? ¿Se visitaban? ¿Tenían una relación? Mire, Gonzalo y Sergio Llaver trabajaron juntos 6 años. Sergio Llaver lo tomó para trabajar en su conservador cuando estaba recién nombrado y trabajó durante 6 años con él como jefe de recursos humanos. ¿Y usted no tuvo ninguna participación en eso? ¿Lo descarta? Yo no tuve ninguna participación porque se conocían de antes. ¿Ya? Y de hecho, él, antes de ser nombrado, le dijo a Gonzalo, oye, si me nombran, me voy a ir a Santiago y me gustaría que trabajaras conmigo. Y a mí me pareció muy bueno porque Gonzalo había salido de unos negocios familiares que tenía y le venía muy bien un trabajo como ese y yo quedé muy conforme. Y nosotros generamos efectivamente con Sergio Llaver una amistad. De hecho, cuando pasaron todos los problemas primeros de la causa de Palma y eso, Sergio Llaver me dijo a mí, oye, quédate tranquila que Gonzalo no va a perder su trabajo, nosotros somos familia, así que quédate tranquila que esto no va a afectar su trabajo. Entonces usted, Ángela, perdón, entonces a usted le dolió cómo toma básicamente o cómo calificaría estos interceptaciones telefónicas donde él se refiere de una forma bien peyorativa a ustedes respecto a que al tema de las plata. Mire, es una pena por varias razones. Primero, como le digo, porque había una relación de confianza con él y yo consideraba que él era nuestro amigo, sobre todo con Gonzalo, porque Gonzalo trabajó para él con devoción. Para mí era un amigo y alguien que trabajaba con mi pareja, pero para Gonzalo era parte de su vida Sergio Llaver y le tenía mucho cariño y trabajó devocionadamente con Sergio Llaver, no solamente en el conservador, sino en cosas personales. Ahora, estos comentarios que Sergio hace en el sentido de decir a estos les deben haber pagado $2 millones o cosas así, a mí me da mucha pena porque Sergio Llaver sabía perfectamente la situación muy complicada en que nosotros quedamos cuando yo perdí mis 2 trabajos y sabía perfectamente que nosotros estábamos muy urgidos y muy complicados y que en consecuencia no éramos personas que habíamos recibido ni $2 millones, ni uno ni ninguno. Sabía perfectamente que estábamos muy apurados, porque yo, como usted lo recordará, Néstor, de un minuto a otro perdí mi cargo en la Corte Suprema y perdí mi trabajo en la Universidad Católica. Entonces yo me vi el año pasado en una situación muy desesperada. Entonces que justamente por esos tiempos haya dicho, no, si a estos les dieron $2 millones, la verdad es que no tengo calificación para eso, porque él sabe muy bien que eso no fue así y al revés, sabe que nosotros estábamos pasando un momento muy complicado. Y en el caso de la relación con el conservador de Chillán, su pareja también estaba trabajando, Gonzalo estaba trabajando allá. Yamil Nascle yo lo conocí hace unos años atrás, lo conocí en Talca, en una comida,
y Gonzalo empezó a trabajar con él bastante antes de que lo nombraran como conservador de Chillán. Lo que a mí Gonzalo me informó es que había hecho unas asesorías para las empresas de Nagle, no para el conservador, sino para sus empresas, y el año 2025, en enero, firmó con Nagle un contrato para seguirlo ayudando en las bencineras de las cuales es dueño Nagle y su familia. Entonces, cuando vi sus declaraciones que dice que lo único que quería era deshacerse de Gonzalo en septiembre de 2024, la verdad es que para mí también es insólito, porque él seguía trabajando el 2025 e incluso el mismo día que fueron a allanar el conservador de Yamil, ese mismo día Gonzalo venía de vuelta de Chillán porque lo había ido a ver para trabajar con él. Ángela, pero acá yo la escucho, digamos, porque obviamente es la posición que ustedes tienen, pero reviso y miro la acusación de lo que se puso, digamos, tanto en la formalización, pero previo para pedir, por ejemplo, la detención de Gonzalo Migueles. Hubo seguimiento, la Fiscalía señala de que se trató de encubrir, se trató de hacer documentos en una notaría, de la cual incluso hay fotografía y seguimiento, es decir, se estaba preparando una especie de máquina a juicio del Ministerio Público por parte de los conservadores, de Gonzalo, e incluso la ponen a usted dentro de ello, para poder blanquear ciertos actos que se habían hecho en el proceso. A ver, yo no he participado en ningún documento, en ninguna notaría, en nada. Solamente Gonzalo me dijo a mí que toda su relación con Nagle la tenía documentada, que tenía contratos y que esos contratos estaban en orden y que él siempre había hecho las boletas correspondientes. Mismo caso de Yaver. En el caso de Yaver me consta que trabajó 6 años con Yaver. En el caso de Yamil me consta que estaba trabajando hace tiempo y me consta que iba a Chillán durante el 2025 porque el hijo y yo le sacábamos los pasajes para que fuera, porque iba en bus. Fuera de eso, ¿qué contratos firmaron o qué transacciones más allá hicieron? Yo no lo conocí porque yo no, como le dije, yo no tengo una economía conjunta con Gonzalo y en consecuencia tampoco soy una persona que tenga control sobre él como para decirle, mira, ¿por qué ganaste esto o ganaste lo otro? No, esa situación jamás se dio entre nosotros. O sea, usted no tenía ninguna relación de las reuniones o lo que pudiera haber participado Gonzalo Migueles. ¿Tiene una aproximación usted, por ejemplo, el temor de que, siendo usted ministra de la Corte Suprema, él haya utilizado su nombre hoy día a esta hora? Mire, usted sabe una cosa, cuando uno ha compartido vida y experiencias con una persona, uno siempre le brinda la confianza que esa persona se ha ganado. Gonzalo ha sido una persona importante en nuestra vida, de mi hija y mía. Nunca nos casamos porque justamente decidimos tener una economía aparte. Él tenía una serie de temas pendientes de sus hijos, yo tenía mis propias responsabilidades con mi madre y mi hija, y decidimos tener una relación afectiva, pero no una relación legal. Y en consecuencia yo no he tenido acceso a las vinculaciones de él, a sus contratos, a cuánto ganaba, y yo, por supuesto, siempre voy a atender a una persona que compartió mi vida, darle mi confianza, y espero que nunca haya invocado mi nombre en una situación que no correspondía, pero por supuesto que todo lo que haya sucedido en ese sentido es un tema que tiene que aclararlo él. Sí, yo no he visto que salga invocando mi nombre, pero si fuera así tendrá que explicarlo él. Ángela, se lo pregunto porque dicen, digamos, a nivel judicial, que una de las teorías del caso, por cómo se llevó adelante, ¿no es cierto?, el debate judicial al momento de la formalización, era dejarla a usted fuera, porque obviamente si usted no estaba, no habría delito, y por eso se lo preguntaba respecto a la relación. Se ha conocido de que ustedes participaban en matrimonios, en almuerzos, en, digamos, actividades sociales junto a ministros y autoridades judiciales, a la vez abogados, etcétera. Bueno, pero eso es lo que se ha hecho en el Poder Judicial toda la vida, ¿no? Usted piense, por ejemplo, que cuando estaba la carrera del fiscal nacional, la propia Corte Suprema organizó una comida en Coyhaique e invitó a uno de los candidatos a sentarse con nosotros, que era justamente el señor Palma.
Entonces, las formas o los modos en que el Poder Judicial funciona no son imputables a mí. Yo no soy de carrera judicial, yo entré por ser profesional destacada y estuve los años que estuve y siempre funcioné en la Corte según funcionaba la Corte. No le puedo decir usted no hace la Corte tendría que omitirse o no omitirse de eso. Ángela, pero usted no hace un análisis mayor de si, mire, fuimos imprudentes, se hizo esto otro. Lo que pasa es que si usted 2 años después analiza las cosas, por supuesto que uno dice hay cosas que yo no hubiera hecho de este modo. Por darle un ejemplo, hay una persona que no estaba invitada y que llegó a mi cumpleaños y que tomó videos y después los subió a redes sociales. Justamente un amigo del señor Llave. Entonces, claro, obviamente, usted lo puede decir, ¿es una imprudencia? Claro que es una imprudencia, no prevista por mí. Claro, el problema no son los videos, sino que era el momento. Bueno, pero finalmente hay muchas cosas que salen de su propio control, ¿se fija? Y en el Poder Judicial hay mucha gente que hace cumpleaños o matrimonios o lo que sea y invita a personas que son abogados del foro y todo. Ahora, si eso está mal o está bueno, ahora hicieron un código de ética que quizás hayan pronunciado sobre ese punto. El tema es que aquello que sucedió conmigo se tiene que juzgar en la época y en el tiempo que sucedió. Y en ese tiempo, por ejemplo, se ha hablado mucho de este tema de las inhabilidades, ¿no? Que por qué no se inhabilitó con Eso es lo que le iba a preguntar, porque en el caso Movitec... Porque nadie se inhabilitaba con los abogados. Y la única persona que se inhabilitó con abogados fue el ministro Jean-Pierre Max. Eso le iba a decir. Que dijo, me inhabilité con todos aquellos que me apoyaron para llegar a mi puesto. Incluso se inhabilitó conmigo, porque yo apoyé su nominación. Pero todo el resto, los otros 20 ministros, no habían declarado inhabilidades con abogados. ¿Y a usted le consta que hay otros que hayan estado en una situación parecida a lo que pasó con Velaz Movitec, donde hay abogados que han estado en la sala y tienen una relación casi de familiaridad? Bueno, es que eso es un tema que tendrían que descubrirlo los periodistas, evidentemente, porque se han preocupado solamente de mí. Pero me parece que es bastante obvio. Fíjese que yo una vez tuve una conversación con la señora Adelita Rabanales, que fue mi compañera de curso. Ella y yo teníamos un chat con 65 compañeros, casi todos abogados, porque había algunos que se habían salido de la carrera, pero igual estaban en el chat. Y en ese chat se celebraban los cumpleaños, nos reuníamos una vez al año en asado, discutíamos temas de los hijos, de los nietos, oye, tienen un dato para esto y qué sé yo. Entonces, una vez conversando con ella, yo le dije, Adelita, ¿tú alguna vez te has inhabilitado con los otros 65 abogados que están en el chat con nosotros? Y me dice, no. Bueno, ni yo tampoco, le dije, pero a lo mejor en algún momento eso va a ser un tema criticable. Pero nunca nos inhabilitamos, ni ella ni yo, ¿no? Entonces, yo presentaba a la Fiscalía los pantallazos de cuáles eran las inhabilidades declaradas de todos los ministros de la Corte Suprema cuando esto sucedió, incluidas las mías, por supuesto, para ver si alguien se había inhabilitado con abogados del foro. Ninguno lo hizo. ¿Usted cree que hay una persecución en su contra? Yo lo vengo pensando hace tiempo. Yo creo que porque usted dijo, estaba mirando acá, que llegaron con perro en las declaraciones, dijo el show, habló de un show, ¿no es cierto?, en torno a lo que estaba pasando. ¿Usted lo cree fehacientemente? ¿Está convencida de eso? Yo creo que, mire, yo voy a resumir mi impresión de todo esto. En primer lugar, yo hace un año fui víctima de un proceso de remoción express que duró 1 mes. Los otros ministros que han sido revisada su conducta tuvieron 11 meses para discutir el tema. No importa el resultado, pero tuvieron 11 meses. Yo tuve 1 mes. No recibí todos los antecedentes de la Comisión de Ética que se usaron para juzgarme. Solamente me entregaron un resumen de declaraciones de 4 relatores, pero todos los demás que declararon nunca me los entregaron. Por eso es que yo he llevado esa causa a la Comisión Interamericana, porque creo que hubo vulneraciones graves al debido proceso. Después se me abre esta causa penal, se decreta reserva por 6 meses, y cuando llevamos 5, repentinamente se despliega todo esto, vienen con una orden de allanamiento, con perros a la casa que según ellos eran para ver si había dinero en esta casa, y tiran estas órdenes de detención respecto de, por lo menos en el caso de mi pareja, de gente que no estaba prófuga, de gente que estaba absolutamente disponible. A Gonzalo nunca lo citaron a declarar a mi causa, lo citaron solo a declarar a la causa de Palma.
Yo no he declarado en mi causa porque la única vez que me citaron yo estaba con un problema serio de salud y no pude ir y después vino la reserva, entonces tampoco yo declaré. Después vienen con esto de los perros, con carabineros vestidos de carabineros para hacer un gran show mediático. La audiencia de formalización de 3 personas distintas que yo, la mitad de la audiencia se dedica a hablar de mí. Hay filtraciones de todo tipo al punto que tengo una querella por filtraciones que, por cierto, vale la pena aclarar, no es respecto de la prensa, es respecto de quienes entregan la información para efectos de adelantar resultados, como dar un reportaje en que se dice vienen detenciones y vienen formalizaciones y a la semana siguiente eso sucede. Entonces, la verdad, tengo razones fundadas para sentir que yo no estoy enfrentándome a un proceso con igualdad de armas, sino que en un proceso donde prácticamente me están declarando culpable y yo tengo que probar mi inocencia, cuando normalmente es al revés, ¿no? Cuando uno está en un proceso, son los órganos públicos los que tienen que demostrar su culpabilidad y no uno su inocencia. Yo no tengo problema en seguir trabajando para demostrar mi inocencia, pero me doy cuenta que lo que llamamos los abogados el onus probandi está alterado. Y me da mucha pena, además, que desde el punto de vista comunicacional se haya instalado prácticamente la idea de que yo soy culpable antes de que yo tenga un juicio. Incluso se toma como antecedente que a mí me hayan removido de mi cargo para decir, entonces es culpable de delitos. Pero resulta que la remoción de mi cargo no tuvo ninguna denuncia penal. La causa penal la abrió de oficio por su decisión el fiscal Valencia, no porque haya habido una denuncia de la Corte. Entonces son 2 procesos distintos. Y yo he sufrido ambos y, como le digo, estoy en la Comisión Interamericana por el anterior. Pero en este proceso penal yo espero tener por lo menos un tratamiento justo, que no se esté hablando de mí cuando yo no me puedo defender porque no estoy como parte en un proceso, y que definitivamente no se traten, como le decía anteriormente, de completar estos vacíos de una investigación hecha apuradamente, chapuceramente, se traten de completar con deducciones, ¿verdad? Como diciendo, es que si la pareja estaba, entonces estaba ella. Es que si estaba referenciado, entonces estaba, etc. ¿Usted habló algo previo a las votaciones, por ejemplo, con el ministro Simpertigui sobre el caso Movitec, Velas Movitec? No. Nunca lo abordó. ¿Usted sabía la relación que tenía con Vargas? Sí, la sabía. Yo no tenía relación de amistad con Diego, sí una relación muy cordial. Nosotros lo recibimos en la tercera sala con Sergio Muñoz. Se le preguntó primero al presidente por qué él se quería cambiar. Esto fue una decisión que el presidente aceptó y yo estuve de acuerdo. Nunca tuve un problema con él, ningún tipo de conflicto, pero tampoco nunca hablamos de ninguna causa ni nos pusimos de acuerdo para nada. Y además, como yo lo mencioné en su oportunidad, cuando se partió hablando del tema de Diego, es que Diego votó en contra mía en el procedimiento de remoción, así que no era precisamente ni mi compadre, ni mi íntimo, ni cosa parecida. Y sí, yo conocía la amistad que tenía con estos señores, como conocía muchas amistades que tenían ministros con abogados, pero no era mi tarea empezar a investigar cómo se relacionaban o se dejaban de relacionar. Le quiero hacer un par de preguntas cortas antes que se nos vaya el tiempo, Ángela. Lo primero, ¿usted reconoce entonces una relación de amistad con Mario Vargas y Eduardo Lagos, o es nada más con Mario Vargas que Eduardo Lagos? Con los dos tuve una amistad social, pero no una amistad estrecha ni íntima, y así lo he dicho siempre. Los conocí gracias a otros amigos de ellos con los que sí tenía una relación estrecha, como el caso de Antonio Ulloa, que es mi amigo y fue mi alumno y que es una persona que quiero mucho, pero con ellos nunca tuve una relación que de alguna manera significara que yo me sintiera presionada o inhabilitada para resolver una causa de ellos, haciendo además presente que en el caso de la causa Velas Movitec, esa causa se dio en cuenta y solamente aparecen los nombres de las partes, no aparecen los nombres de los abogados, por lo cual yo ni supe que ellos estaban en esa causa, ni tampoco supe que estaba Alejandro Parodi, parte del estudio Raimundo Labarca, que Alejandro Parodi fue la persona que después me llama para recriminarme de que habíamos visto la causa y que era una persona que yo conocía de toda la vida en la facultad y que incluso había tomado cursos míos. Ni supe de Parodi ni supe de ellos tampoco. Respecto a las presiones que se supone que la causa, la Fiscalía o el Ministerio Público dice, ya hay una especie de convencimiento en la Fiscalía,
que usted habría generado para que se viera, primero, obviamente, los recursos en su sala, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema, pero además que se pagara. Incluso hay una ministra de la Corte de Copiapó que dice que recibe este correo electrónico suyo preguntando cuándo se va a pagar. ¿Qué pasa con eso, ministra? Mire, aquí hay dos cosas. Primero, se ha omitido intencionadamente la declaración que la relatora de Velasmo Vitec, la señora Gloria Fernández, rindió tanto en la Comisión de Ética como en el proceso penal, donde ella explica cuáles fueron los distintos pasos de esa causa y por qué ella llevó rápidamente esa causa a la sala, porque era una causa que tenía ONI y la instrucción de la sala era que cuando había ONI se tenían que llevar luego. Está la explicación de Gloria sobre esto. La han omitido, ¿por qué? Porque es una explicación que deja por tierra el hecho de que yo haya tenido algún tipo de manipulación. Segundo punto, respecto del tema de que yo era ministra visitadora de Copiapó, después que se falló la causa Velasmo Vitec, empezó a haber una serie de problemas en la Corte de Copiapó por discusiones sobre el cumplimiento de este tema. Y empezaron a llegar cartas de los abogados de Velasmo Vitec que llevaba el señor Silver a mi oficina y que se las recibía a mi secretario, donde ellos se quejaban de que la Corte de Copiapó no les ponía la causa en tabla, que no les veían el cumplimiento de la sentencia y todo. Entonces, como yo había intervenido en esa causa, yo le dije a mi secretario, porque Silver pedía constantemente que yo lo recibiera, le dije, dile a Silver que no lo voy a recibir, porque yo participé en esa causa en la Corte, pero sí voy a derivar las cartas que ustedes están presentando a la Corte de Copiapó, a la señora Aida Oces, que era la presidenta de la Corte, y en un correo le pongo, por favor vean luego esta causa, porque esta gente está todos los días presentando cartas con quejas y todo. Así que esa fue mi intervención. Y nunca la llamaron pensando que Vargas tenía una relación más cercana con usted. ¿Nunca la llamó? Iba Silver con las cartas. Era Gabriel Silver. Nunca me llamaron. ¿Ah? Era Gabriel Silver. ¿Perdón? Sí, Silver era el que llevaba las cartas. Y como digo, siempre pedía hablar conmigo y siempre yo le dije que no, porque yo había intervenido en esa causa, entonces no quería hacerme parte de las quejas, pero sí yo tenía la obligación como ministra visitadora de transmitirlas a la Corte de Copiapó. Y una vez que me entrevisté en persona con Aida Oces, que me vino a ver a Santiago, le dije, Aida, por favor, vean este asunto porque esta gente está insistiendo todo el tiempo, vean ustedes porque si no vienen a quejarse conmigo como ministra visitadora y yo no quiero entrar en esto justamente porque yo estuve en la causa, así que véanlo ustedes, por favor, resuelvan el asunto, lo que haya que resolver, pero resuelvan. ¿Y qué le dijo la ministra? Y que por supuesto que ella había preguntado por qué el asunto estaba tan demorado y eso. Porque habrá de saber usted, Néstor, que el problema de las cortes chilenas no es el apuro de las causas, es la demora. Entonces, cuando se apura una causa, parece como que fuera lícito, pero lo lícito es apurar las causas y no que se demoren un año, como había algunas causas que se demoraban un año o más tiempo. En el caso de llamado también como muñeca bielorrusa, ex ministra, ¿usted cree que que el fallo corresponde a los hechos? ¿O hoy día tiene una visión diferente? No, yo siempre tuve la convicción que lo que nosotros fallamos, esto era un recurso de protección, sí, que lo que nosotros fallamos era adecuado a derecho, porque aquí se pedían tres cosas. Se pedía que se pagara un estado de pago que estaba devengado y no objetado, se pedía que se devolvieran garantías y se pagaran otros estados de pago, y se pedía que se declarara que la desmovilización de las máquinas de Velasmo Vitec era de cargo de Codelco, porque así lo decía el contrato por lo demás. Ese es un problema del contrato que firmó Codelco, no nuestro. Y cuando se dio el recurso de protección, 4 de 5 consideramos que parte de eso se les podía dar a los que reclamaban, a los reclamantes, que era el estado de pago que se había devengado y no objetado, y la desmovilización de las máquinas, porque así estaba establecido en el contrato. Y todo el resto que tenía que ver con las garantías y con el resto de los estados de pago, no, porque Codelco había activado una cláusula de arbitraje y en consecuencia todo el resto estaba entregado al arbitraje y no correspondía que nosotros nos pronunciáramos. La ministra Gajardo, que tuvo un voto distinto, dijo que como había un arbitraje abierto, había que rechazar el recurso completo.
Y el resto pensamos lo que yo le acabo de mencionar. Así que tampoco es verdad que Velasco Vitec tuvo una gran ganancia en esto ni nada, sino que en el fondo les pagaron un estado de pago y la desmovilización de las máquinas, que es carísimo, pero que tiene que ver con los valores de las faenas mineras, ¿no? Creo que no es que la empresa se enriqueciera con eso, porque según yo tengo entendido, esa empresa después fue a liquidación. Así que parece que no quedaron precisamente enriquecidos, sino que más bien lo que obtuvieron fue lo poco que podían obtener. Y no sé qué pasó después con el arbitraje. Ángela, nos quedan solo unos segundos. Respecto a las otras causas que ahora también están en el tapete, por ejemplo, está el tema de Fundamenta. ¿Qué responde usted a esto? Mire, el tema de Fundamenta fue un tema que a mí me afectó mucho porque yo, por Sergio Muñoz, he tenido siempre mucho aprecio. Y fue una persona que yo valoré y de la que aprendí mucho. La causa Fundamenta, la problemática fue que se inhabilitó a Sergio por dichos de su hija. Incluso en su momento, Sergio y yo conversamos de esto y dijimos que injusto es que finalmente repercutan en una persona hechos o dichos de su familia o de su pareja, como también trataron de hacerlo conmigo en el tema de Palma, con Gonzalo. Es más, yo a Sergio le dije que si él necesitaba para la Comisión de Ética que yo fuera de testigo para declarar que él no había tenido ningún manejo extraño de esa causa, que yo iba encantada para declarar a su favor, porque así lo pienso y sentí mucho que eso se ocupara después para inhabilitarlo en el proceso de acusación constitucional en que juntaron el tema de Sergio con el tema mío. En lo que a mí respecta, yo tenía mi propio voto en la causa en la vista original. Ese voto lo mantuve cuando hubo una segunda vista después de haberse inhabilitado a Sergio, y sí le pedí tanto a los relatores como a la digitadora que esto lo sacáramos cuanto antes, porque para Sergio era una situación muy desagradable, porque estaban diciendo en la prensa que poco menos que él había tenido algún tipo de maniobra en el caso Fundamenta, y yo pedí, por favor, apuremos esto de tal manera que para Sergio no sea una situación desagradable. Y yo en el fallo 2 mantuve el mismo voto que tenía en el fallo 1, yo tenía una posición, Sergio tenía otra, y todo el resto, por supuesto, votó de acuerdo a la impresión que ellos hicieron, porque aquí hubo una nueva relación y además con algunos antecedentes nuevos, porque habían pasado varios meses entre una vista y la otra. Así que me traten de adjudicar a mí un problema que desgraciadamente afectó a una persona que, como digo, yo estimaba mucho, lo siento en el alma, porque también es una maniobra que me parece muy, muy lastimosa. Ángela Vivanco, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ángela Vivanco, queríamos escuchar qué es lo que ella responde a cada uno de estos cuestionamientos que ha hecho. Evidentemente hay muchas otras interrogantes que se van a ir conociendo dentro de esta investigación, pero escuchar cuáles son los planteamientos que ella hace en torno a esta querella de capítulo y también lo que está pasando con su pareja y sus amigos.